Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo Enigmas y más, que como ya saben organiza el Círculo Escéptico en colaboración con la librería Joker, de la que es este local en el que vamos a escuchar la conferencia de hoy. Aquí tienen, si luego quieren, por cualquier causa, folletos del Círculo Escéptico donde pueden ver lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que dejamos de hacer. Y si alguno de ustedes quiere estar al corriente, si no lo está ya, de los actos que organizamos a través de la lista de correo, que nos mande o que nos facilite una dirección de correo electrónico y le damos de alta. La lista de correo está en Google Groups y digamos que solo mandamos 1 o 2 mensajes al mes dependiendo de los actos que haya. Luego ya cuando acabemos les comentaré lo que vamos a tener en el mes de mayo. Hoy tenemos con nosotros a Antonia de Oñate, que nos va a hablar de un tema que seguramente a muchos les llevará a pensar al mundo en el que vivimos actualmente, ¿no? Ese mundo extraño en el que todo son conspiraciones, aunque la mayor parte de las conspiraciones son inventadas. Antonia de Oñate es uno de los más activos valores del movimiento escéptico desde hace unos años. Ella no lo dirá, o dirá que no lo es, o mirará hacia arriba, pero lo es. Lleva más de 40 años en el mundo de las relaciones públicas, aunque de formación, como ya tendrán la oportunidad de comprobar, es historiadora. Desenterró de los archivos a una familia de banqueros florentinos que, asentados en el Madrid de Carlos II, hacían llegar a Roma el dinero de la bula de la cruzada. Así el dinero recaudado para salvar almas terminaba mandando a los cuerpos a la muerte a través de la financiación de la guerra. Antonia, como muchos, llegó al escepticismo organizado, indignada por la pseudohistoria que poblaba y puebla, todavía lo ven ustedes, canales de televisión y kioscos de prensa. Esa pseudohistoria que convierte obras de nuestros antepasados, sobre todo si son africanos, asiáticos o americanos, en obras de extraterrestres, porque nadie que no tenga la piel blanca tiene el ingenio suficiente como para levantar una pirámide, dibujar unas grandes figuras en el suelo o hacer cualquier otra cosa. El mundo se divide entre humanos listos, que serían los euroasiáticos, sobre todo los euros, y humanos tontos y extraterrestres, que sería el resto, según los practicantes de la pseudohistoria. Antonia es socia de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, de la que fue durante algunos años directora ejecutiva. Defiende el trabajo asociado como estrategia de autodefensa contra la superstición y la superchería. Un trabajo asociado que, digamos, no pasa por sus mejores momentos, pero que esperemos que se recupere, porque dependemos de la voluntad de la gente para hacer cosas como las de hoy. Ya sin más, cedo la palabra a Antonia y, si les parece, después entramos en el debate. Antonia. Muy bien. Pues nada, ante todo, y después de darles las buenas tardes, es agradecerles su presencia en este acto de hoy, porque soy consciente de lo difícil que es tomar un tiempo, un sábado, un día libre y ir a escuchar a una señora que nos va a contar no sé qué cosa, ¿no? De tal modo que les agradezco muy sinceramente que estén aquí, y lo mismo a Círculo Escéptico por haber tenido la deferencia de traerme a este ciclo en el que estoy encantada de participar. Luis Alfonso ha hecho una presentación muy generosa y se lo agradezco también especialmente. Y quiero aprovechar la ocasión, antes de empezar a entrar en materia, de pedirles que, si no están ya asociados a alguna de las asociaciones escépticas, se tomen el tiempo de reflexionar y de ver si no es el momento de hacerlo, porque yo creo sinceramente que estamos viviendo una etapa particularmente difícil para la racionalidad y para el pensamiento crítico. Generalmente se dice que los escépticos nos ocupamos de bobadas, tales como si los astronautas ancestrales o teorías muy locas de la conspiración.
El problema está en que normalmente le damos muy poca importancia a estas cosas, creemos que son tonterías, las banalizamos, pero estamos viendo en el mundo de hoy cómo todas estas cosas aparentemente estúpidas y banales se han constituido en poder de verdad. Y hay gente que quiere unas cosas extraordinarias que está en lugares de mucho poder. Probablemente la lucha por el pensamiento crítico es una de las mejores batallas que podemos dar en unos momentos tan complicados como estos. Y es cierto que somos pocos, es cierto que somos minoría, pero hay un lema, un antiguo dicho chino, que hizo suyo como lema la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional, que yo creo que vale la pena hacer propio, y es que más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Mientras estamos encendiendo la vela, estamos haciendo algo. Si maldecimos la oscuridad, nos estamos haciendo una úlcera de estómago que no va a ningún sitio. Hablamos de pensamiento crítico y de racionalidad, y se nos llena la boca, ¿no?, hablando de esto. Y a mí en la primera, por supuesto. Sin embargo, tenemos que reconocer una cosa. La racionalidad no es la totalidad de lo que tenemos nosotros como seres humanos. En nosotros hay unos elementos irracionales, que no por ser irracionales son malos, sencillamente es que la razón no los gobierna. Elementos sensoriales, sensitivos, emocionales. Si fuéramos seres de perfecta racionalidad, pues no estaríamos comiéndonos esa cosa salada que sabemos que nos va a subir la tensión, pero qué ricas están las anchoas, ¿no? Y tampoco nos enamoraríamos de personas que sabemos que nos van a hacer mucho daño, que esas personas realmente no nos quieren como nosotros nos merecemos. Es decir, nosotros estamos en un universo en el que la razón es una parte y la razón nos ayuda a entender estos elementos emocionales y tal, pero no tenemos que desdeñarlos jamás cuando hacemos un análisis de la realidad en la que vivimos, porque justamente todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que hoy vamos a hablar, las teorías de la conspiración, parten de elementos que son irracionales, sensoriales, emotivos y que todos vamos a reconocer como algo propio y algo que nos gusta, algo que nos mola. Es una cosa muy particular. Así que reconozcamos que como seres racionales no somos totalmente gobernados por la racionalidad. Una cosa es conocer esto y otra cosa es dejarse vencer por ello, por supuesto. Y hay un problema que es muy curioso, al que vamos a denominar, si me deja esto, los vampiros existen. ¿Perdón? Ah, es verdad. Tengo tanta costumbre de ir así en el trabajo que ya lo hago de manera absolutamente total. Hay algo que podríamos llamar hipercriticismo y es muy típico entre personas muy ilustradas y entre personas que no lo son tanto, ¿no? Gente que dice, yo ya me creo cualquier cosa. Bueno, yo ya no me creo nada. Yo ya no le doy crédito a absolutamente nada de lo que escucho. Cuidadito con esto. Porque cuando hablamos de teorías de la conspiración, hay quien dice, son todas falsas, no hay conspiraciones, estos son... No, ojo, las conspiraciones existen, han existido de toda la vida y forman parte de la trama de la historia, no son ningún disparate en sí mismas. Que se lo pregunten, si no, a este pobre señor que vemos aquí, Arbenz, presidente de Guatemala, derrocado en una hermosísima conspiración organizada por la CIA en connivencia con la United Fruit Company, porque la reforma agraria que Arbenz preconizaba para Guatemala era contraria a los intereses de esa importante empresa estadounidense. Arbenz fue el primero dentro de América Latina que pagó los platos rotos de las compañías estadounidenses y de la CIA. O si no, imagínense, el señor de aquí, el de la izquierda, está ahora mismo, debería estar muy de moda, es Mossadegh. A Mossadegh lo derrocaron en Irán, una confabulación auténtica, organizada y orquestada por la CIA y los servicios secretos británicos, porque Mossadegh había nacionalizado la empresa petrolera que explotaba el petróleo iraní, que era de capital fundamentalmente británico. ¿Qué decirles del pobre señor que le acompaña en el otro lado, que es Patrick Lumumba, asesinado de una manera espantosa a principios de 1961 tras haberlo derrocado Mobutu, posteriormente conocido como Mobutu Sese Seko, en el Congo en 1960. Lumumba era considerado por los servicios secretos, tanto los británicos como los belgas, en este caso fueron los que estaban más metidos en el ambiente,
como un verdadero peligro, como una especie de mesías que podía dificultar mucho la extracción de los bienes naturales del Congo. Así que sí, por supuesto que las conspiraciones existen. ¿Cómo no van a existir las conspiraciones? Ahora bien, una cosa es que existan las conspiraciones y otra cosa es que nos tengamos que creer cualquier cosa que venga envuelto bajo la etiqueta de conspiración. Esto ya veremos que no tiene mucho sentido. Y luego les confieso que aunque está muy de moda en determinados ámbitos hablar de conspiranoia, a mí no me gusta nada hacerlo. No me gusta nada, primero porque es un calco yanqui y yo estoy muy harta de calcos estadounidenses. Esa es la primera. La segunda, porque conspiranoia es una mezcla de dos términos, conspiración y paranoia. Y la paranoia no deja de ser una manifestación de una enfermedad mental. Lo que hay detrás de todas estas conspiraciones raras, o de muchas de ellas, no son enfermedades mentales, no son personas que tengan un problema de salud, son personas que saben que se puede manipular a grandes números de población vendiéndoles motos sin ruedas. Luego veremos un poco de qué va el asunto. Quien difunde y quien genera estas teorías de la conspiración están más cuerdos que ustedes y yo juntos. Esa no es la cuestión, así que lo vamos a dejar en teorías de la conspiración sin más. Y vamos a definirla. ¿Qué es esto de la teoría de la conspiración? Esto que llaman los estadounidenses conspiranoia. Bueno, pues es una teoría según la cual un grupo pequeño de personas que son poderosas urden una trama infernal para molestar y fastidiarles la vida profundamente a grandes números de población. Grandes números de población de los normales. Ojo, esto es importante tenerlo en cuenta. Así que son un pequeño grupo de poderosos que van a fastidiarnos a nosotros, que somos los normales. Y a partir de aquí empiezan a entrar en juego una serie de factores cognitivos que son curiosísimos. Confieso que la historia no tiene mucho que explicar sobre cómo funcionan estos mecanismos, porque las herramientas de la historia no están pensadas para esto, pues quizá la sociología, la psicología de masas, la antropología, podrían dar una razón mucho más apurada y mucho más depurada de todo esto. Pero me voy a arriesgar a hacer un poquito de antropología, digamos, a chilipú. Yo creo que hay dos factores por los que la teoría de la conspiración tiene tanto éxito generalmente. Y tienen mucho que ver con nuestro gregarismo, con nuestras funciones básicas como seres humanos, como Homo sapiens sapiens. Nos gusta mucho andar juntos y nos gusta contarnos historias. Y las historias funcionan muy bien cuando son cortas, sencillas y se transmiten con mucha rapidez. Es decir, el éxito narrativo a veces es más importante que la verdad de lo que hay ahí debajo. Esta es una cosa muy curiosa y es lo que hace, yo creo, que las teorías de la conspiración funcionen y funcionen bien, porque en cierto modo evocan al ¿por qué nos gusta pasar miedo? ¿Por qué no vamos al cine a pasar miedo? No tiene mucho sentido, ¿no? Pasar miedo es una emoción ligeramente desagradable y sin embargo nos gusta pasar miedo en el cine. La literatura de terror tiene mucho éxito en todas las épocas. Hoy en día se sigue leyendo a Edgar Allan Poe, la cosa tiene mérito, Es decir, las cosas tienen un poquito de vueltas. Nos gustan las teorías conspiratorias porque nos explican fácilmente algunas cosas, sobre todo cuando tienen que ver con nuestro fracaso. Como nosotros, que somos personas decentes y normales, sin embargo, no progresamos en la vida. No tenemos que progresar. ¿Pero cómo es posible eso? Somos los normales, somos los buenos. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no progresamos? Y alguien nos dice, pues mira, no progresas porque hay un pequeño número de personas que son muy poderosas y que se han empeñado en que su prosperidad reside en tu desgracia. Y la culpa la tienen ellos. Bien, digamos que nos explican un poquito el por qué no nos van bien las cosas o por qué las cosas a nuestro alrededor no funcionan bien. Las teorías de la conspiración además son mucho más potentes en épocas de incertidumbre general, de problemas sociales. Es clásico. Bueno. Vamos a ver y vamos a intentar hacer una tipología de las teorías de la conspiración. Por lo que yo voy viendo y lo que yo voy conociendo, podemos ver que hay como tres grandes grupos dentro de las teorías de la conspiración. Pero antes de eso, fíjense... vamos a ello. Las teorías de la conspiración han servido toda la vida, desde tiempos inmemoriales, para explicar hechos naturales para los que no se conoce la explicación. Por ejemplo,
En la antigüedad, cuando no se conocían los mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas, ni el origen de las enfermedades infecciosas, era mucho más fácil culpar a alguien de que te había envenenado el pozo o te había puesto animales muertos en el campo. Y eso explicaba por qué había una epidemia de peste o de lo que correspondiese. Es decir, era una especie de manipulación artificial que alguien estaba haciendo, pero no se conocía cómo funcionaban las enfermedades en la época. Y dices, bueno, pues esto pasaba antiguamente. Y dices, no, no pasaba antiguamente. Es que hoy en día seguimos intentando dar explicaciones alambicadas y extrañas a sucesos que son catastróficos. En la Dana de Valencia hemos visto cómo se acusaba al gobierno de haber sido quien provocaba la Dana porque había destrozado presas. Hemos visto también cómo se culpaba a los servicios secretos marroquíes de haber manipulado el clima para enviar una tormenta catastrófica a Valencia con la connivencia, como no, del malvadísimo gobierno español. Vemos de manera permanente cómo determinadas enfermedades no se consideran enfermedades, sino que se consideran elementos de manipulación por parte del gobierno. Esta fotografía que vemos aquí se tomó en Rotterdam en el año 2021. Noviembre del 2021, si no me falla la memoria, en el fin de semana del 20-21 de noviembre del año 2021. Hubo, como recordarán ustedes, durante la pandemia, muchas protestas generalizadas contra las medidas sanitarias tomadas por los gobiernos. Y era muy frecuente escuchar que realmente no había pandemia, que lo que estaban haciendo era provocar algo para privarnos de nuestras libertades. Había quien decía que las vacunas no eran tales vacunas, sino que contenían unos elementos misteriosos que o bien iban a controlar nuestro pensamiento o bien nos iban a volver a todos estériles. Se escuchaba absolutamente cualquier barbaridad. Bueno, pues en la muy civilizada Holanda, Países Bajos, fue probablemente el país de Europa donde hubo las protestas más violentas y más gruesas, sobre todo en la ciudad de Rotterdam, mucho más todavía que en Ámsterdam. Se liaron unas impresionantes y en ese fin de semana la cosa fue tan grave, se dio una tan impresionante, que los manifestantes de Ámsterdam decidieron desconvocar su manifestación porque habían visto que la cosa había ido un poquito demasiado lejos. Es curioso ver cómo en toda esa conflagración de teorías extrañas de la conspiración que había en quienes protestaban, pues se decían cosas tales como que el gobierno quería controlarles mentalmente, el gobierno quería inocularles a través de las vacunas no sé qué enfermedades, en fin, se escuchaba un poco de todo. Sin embargo, latía una cosa muy curiosa. Todos hemos escuchado hablar del cinturón de la Biblia de los Estados Unidos, el famoso Bible Belt, el lugar donde están los fundamentalistas religiosos cristianos más fundamentalistas de todo el país. Bien, pero no sé si hemos escuchado mucho hablar del cinturón de la Biblia de los Países Bajos. Ese cinturón de la Biblia existe, se reconoce, se llama tal cual y es una franja que recorre el país de oeste a este, en el que viven como unas 600 y pico mil, 700.000 personas, y en el que la casi totalidad de la población son lo que llaman calvinistas tradicionales. Los calvinistas tradicionales, además de no usar botones y hacer una serie de cosas, en fin, muy particulares, no se vacunan ni consienten que se vacune a sus hijos. Es decir, estamos hablando de un país en el que ya existe un número no insignificante de personas a los que por tradición se les consiente que no vacunen a sus hijos porque las vacunas van contra la voluntad divina. En ese lugar, en el cinturón de la Biblia de Holanda, ha habido 2 brotes de poliomielitis, uno en los años 70 y otro en los años 90, y de los años 70 particularmente grave. Es un lugar en el que existen brotes recurrentes de sarampión, e insisto, aunque yo no soy médico y no conozco el tema, hasta donde yo sé, el sarampión no es una enfermedad benigna, puede provocar unas encefalitis terribles, y les digo, hasta donde yo sé, porque con 15 años estuve a punto de morir por culpa de un sarampión. O sea, sé de lo que estoy hablando en experiencia personal. De tal modo que vemos cómo lo moderno y lo antiguo conviven en las protestas. No solamente creemos, como creían antiguamente algunos pueblos indígenas, que las fotografías les robaban el alma. Bueno, pues ellos creen que las vacunas les van a robar parte de su libertad, de su pensamiento, incluso de su capacidad de reproducirse.
es que todo eso convive además con un sustrato religioso fundamentalista que no hay que desdeñar bajo ningún concepto. Así que cuando vemos cosas como estas, nos están fumigando desde lo alto. Los chemtrails, eso no son estelas de condensación, que va. Nos están tirando productos químicos que alteran el clima o promueven la esterilidad o están promoviendo la aridez de los suelos o cualquier cosa que se nos ocurra. Sin ánimo de personalizar mucho, les diré que una de las personas más creyentes en los chemtrails que yo conozco es un físico nuclear prestigiosísimo, que fue compañero mío de estudios y que se lo cree a machamartillo, de donde vemos que el pensamiento crítico y el nivel de estudios naturalmente no van juntos, son como que van por lugares bastante diferentes. Estas teorías de la conspiración que giran en torno a no entendemos el fenómeno o no queremos entender el fenómeno y entonces lo explicamos de aquella manera, de una manera que se transmita rápidamente, que tenga siempre un elemento como de sustillo y como de miedo y tal, funcionan y funcionan bastante bien. Ojo, es cierto que todas estas cosas pasan, pero a lo largo de la historia sabemos que se han envenenado pozos a propósito, que se siguen envenenando fuentes de agua potable para la población a propósito. Es decir, pensar que hay teorías disparatadas que se basan en ello no nos debe llevar nunca a pensar que cualquier envenenamiento de pozos o cualquier ataque al medio ambiente para perjudicar a grupos de población no ha existido ni existe. Por supuesto que ha existido y por supuesto que existe. Eso que no nos quepa la menor duda. Una cosa curiosa es que, claro, ahora estamos hablando de los chemtrails, las estelas de condensación y todas estas cosas. Hemos avanzado mucho porque en la época de la peste negra y épocas posteriores, pues siempre se culpaba pues, a los judíos, a los gitanos o a los frailes de envenenar los pozos. Parece ser que la cosa tecnológica moderna pues, nos ha cambiado un poco. Ahora, por ejemplo, una cosa que se dice mucho es que el flúor en el agua promueve la esterilidad y que queremos que todos los que beben agua fluorada desde que son pequeñitos pues se vayan acostumbrando a no tener hijos, por ejemplo, ¿no? En fin, son cosas muy llamativas. Un ejemplo de esta cuestión de los pozos y del desconocimiento antiguo no es solamente la peste negra y los muchísimos pogromos contra judíos que hubo en muchas ciudades europeas en el siglo XIV con el estallido de la peste negra. Es que en épocas muy posteriores, en 1834, en Madrid hubo una matanza de frailes que venía motivada porque, por un lado, la población de Madrid lo estaba pasando fatal, era un momento de sequía horrible, el agua todavía no, el canal Isabel II no existía y el agua eran sobre todo avenidas subterráneas de agua bastante buena, pero a las que se filtraban muchos pozos negros de la ciudad, con lo cual era bastante o relativamente fácil que surgieran enfermedades infecciosas. El cólera, que no es una enfermedad que hayamos conocido en Occidente de toda la vida, ni mucho menos, empieza a asomar en el siglo XIX y empieza a asomar más o menos en esta época, se cobra una cantidad de víctimas increíbles. Y todo esto coincide con la Primera Guerra Carlista. Y los frailes haciendo desde los púlpitos y los sacerdotes haciendo desde los púlpitos prédicas en favor de don Carlos, ante una población que, como la madrileña, era predominantemente cristinista. Adiós. La tormenta perfecta. Las primeras víctimas de cólera han sido los frailes que han envenenado los pozos. Y efectivamente hubo una matanza de frailes, producto de esa visión conspiranoica según la cual la gente pensó que bueno, los sacerdotes y los frailes eran los responsables de una enfermedad que sabemos bien que no se produce por esas razones. Así que tenemos, por un lado, ese primer grupo de teorías de la conspiración que aspiran de una manera bastante mala, pero bastante efectiva, a explicar a gente que no quiere ir mucho más allá o que no sabe ir mucho más allá por qué hay enfermedades, por qué hay un cambio climático, por qué se ha producido una avenida de agua catastrófica. Vamos con el segundo grupo.
Hay un segundo grupo que es curioso, porque normalmente se dice que las teorías de la conspiración son un invento occidental, que fuera del mundo occidental no existen. Esto no es cierto. Es decir, en general hay teorías de la conspiración que vemos en muchas partes del mundo, incluso en el pasado. Por ejemplo, si pensamos en el cierre total de Japón que se produjo a principios del siglo XVII, cuando subieron al poder los shogunes de la dinastía Tokugawa, hay detrás de eso una importante teoría de la conspiración, en la que se dicen que es que los demonios occidentales quieren tomar Japón, quieren asesinar a todos sus pobladores masculinos, quedarse solo con las mujeres y quedarse con las riquezas. Entonces, de toda esa parte, probablemente lo que es cierto es que se querían quedar con las riquezas, eso sin duda. O sea, en la época nadie iba a Japón a hacer turismo, iban a comerciar en un sector que era muy importante. Así que vemos cómo en el Japón del siglo XVII sí existían teorías de la conspiración de ese tipo, que además fomentan un determinado tipo de conducta política. Incluso en la persecución, y fue una persecución gravísima, la que sufrieron los cristianos japoneses en esa misma época, había unos elementos conspiranoicos importantes. Hoy en día hay un periodista, se llama Rodríguez Mutsuka, creo, en Congo, que tiene una página y una pequeña organización que se llama Congo Check, en la que vamos a ver un montón de teorías de la conspiración que se están expandiendo como la peste por el Congo, y en el que estamos viendo, por ejemplo, como se dice, que el SIDA no existe, que el SIDA es un invento occidental y que realmente son personas que están sanísimas y que no tienen que seguir ningún tratamiento. Y se libera, dicen ellos, liberan a los enfermos de SIDA de los hospitales y tira por ahí. ¿Y medidas profilácticas para qué? Si no es una enfermedad. Pero qué absurdo, ¿no? Es decir, las cosas son bastante peligrosas. Así que en general podemos decir que las teorías de la conspiración difícilmente vamos a encontrar sociedades que estén libres de ellas. Pero la que vamos a ver ahora sí que es un invento occidental, muy occidental y solo occidental, que son las teorías del gobierno mundial. Existen unas teorías según las cuales grupos pequeños, muy inteligentes, muy siniestros, quieren hacerse con el poder en todo el mundo y hacer del mundo de su capa un sayo. Bueno. ¿Y quiénes son normalmente en este tipo de teorías los malvados estereotipados? Los masones. Es una cosa muy típica. Y si no son los masones, son los Illuminati. Y si no, es una mezcla de los Illuminati con los masones. Y luego ya aparece Carlos Marx y no sé qué, y entonces ya son también los socialistas. Al final la cosa se termina amontonando y unos malvados sobre otros malvados terminan dando unos contubernios, como decía Franco, que empezaba a hablar del contubernio aquí y terminaba el 20 de febrero. O sea, contubernio judeo, masónico, marxista, internacional. Aquello era tremendo. El origen de este tipo de conspiraciones está en la Revolución Francesa. Y por eso precisamente es por lo que son unas teorías tan occidentales. Una de las cosas que nos pasa cuando aprendemos o investigamos historia es que estamos tan metidos en la cresta de la evolución del acontecimiento y de sus desarrollos que a veces no nos paramos a pensar qué es lo que significan las cosas. Y esto sucede mucho con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa siempre empezó así, entonces pasó tal, y entonces los estados generales, y pum, 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 pum. Y no te paras a pensar en el significado de la Revolución Francesa. Jamás ha habido un movimiento como la Revolución Francesa a lo largo de la historia. Jamás. Jamás. Es extraordinario. Lo que hizo la Revolución Francesa era único. Antes de la Revolución Francesa había habido rebeliones contra los reyes. Incluso se les había decapitado. En Inglaterra la revolución acabó con Carlos I, decapitado casi un siglo y medio antes de que se decapitara en Francia a Luis XVI. Pero la revolución, la que conocemos como la Revolución de Cromwell, no tuvo ni con mucho el significado ni la hondura de la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa toma una serie de ideales que ya están maduros, los pone en marcha con mejor fortuna, con muchos problemas, etc. Pero de repente se encuentra como Francia, que es un país que está relativamente centrado dentro de Europa, es atacado por todas las potencias monárquicas habidas y por haber. Como la Convención tiene que tomar sus ideales como bandera para alistar a la gente en la guerra y hacer
que luchen contra esas monarquías y que terminen finalmente apoderándose de partes muy sensibles y muy buenos bocados de partes de esas monarquías. Es decir, ese logro es prácticamente único. No solamente eso, la Revolución Francesa después de ella jamás volvió a ser nada lo que había sido antes. Jamás. Nunca más hemos vuelto a pagar impuestos dependiendo de lo limpia que tuviéramos la sangre. Ustedes son de aquí, son de Vizcaya, ya saben que en Vizcaya existía el señorío universal, es decir, se supone que un vizcaíno, por el hecho de ser vizcaíno, es hidalgo. Eso es que Diego López de Haro en su momento negoció fenomenalmente bien con el rey de Castilla y le dijo, mira, mi gente no te va a pagar ni un duro de impuestos, ¿vale? O sea, los impuestos o lo que sea, lo va a pagar aquí, a ti no te va a pagar nada, y entonces recurrimos a una ficción jurídica que es la de la hidalguía universal. Es decir, tu gente no pagará impuestos porque son todos hidalgos. Esto no pasa en Álava, esto no pasa en Guipúzcoa, esto pasa en Vizcaya porque Diego López de Haro era un tipo muy inteligente y muy listo y supo negociar muy bien lo que estaba haciendo. En el resto, fuera de Vizcaya, lo que sí que vemos es un número de hidalgos decreciente a medida que bajamos hacia el sur. Cuanto más al norte hay mayor cantidad de hidalgos que a medida que vas bajando al sur, donde la hidalguía va disminuyendo en número. Yo todavía conservo papeles de mi familia es hidalga, en los que dice, ojo, esto transmítase al primero de los de Oñate y pásese. ¿Por qué? Porque todos estaban temblando de miedo y de que nosotros fuéramos a pagar impuestos. Pobrecillos, por supuesto, hemos terminado todos pagando impuestos. Ese es el cambio que hace la Revolución Francesa y que si lo ven mis tatarabuelos, aquellos que se fueron a pelear a la Real Chancillería de Valladolid, les da un infarto y se vuelven a morir otra vez. Efectivamente, para ellos era inconcebible que la gente pagara impuestos cuando tenía la sangre limpia, cuando era hidalga. Eso era imposible. Bueno, pues eso la Revolución Francesa acaba con ello. Ya no es la sangre lo que determina si tú puedes o no puedes entrar en una determinada corporación, en un determinado oficio. Y eso es lo único de la Revolución Francesa, lo que hace de ella algo tan importante. Pero claro, a la vez los contemporáneos de la Revolución Francesa, que eran monárquicos, no podían entender cómo un país que funcionaba tan estupendamente bien como Francia y todo que iba tan maravillosamente bien, de repente llegaban estos descamisados y decían que su sangre valía lo mismo que la de los otros. ¿Pero qué es esta vergüenza? De manera que como no entendían lo que estaba pasando y era todo bastante complicado, lo más fácil que es, pues escribir una breve obra en 5 volúmenes que se llama Memorias para servir a la historia del jacobinismo, del abate Barruel. El abate Barruel, que además era masón, la criatura, llegó a la conclusión de que la Revolución Francesa había sido posible y la decapitación de Luis XVI había sido posible sencillamente porque los masones habían pervertido su forma natural de hacer las cosas y se habían dejado influir por un grupo alemán que se llamaban los Illuminati. Tenían que salir los Illuminati, antes o después, es inevitable cuando se habla de teorías de la conspiración, que se habían conseguido infiltrar en todas las logias habidas y por haber y llevar a cabo su malvado plan, que consistía en suplantar la religión auténtica, suplantar el gobierno auténtico y colocar a sus títeres, ateos y espantosos, en el poder. El abate Barruel tuvo un éxito brutal. Este libro se publica pues, como en la década de 1790 y llega aquí a España, llega poquitos años después, perfectamente bien traducido al castellano. Una maravilla. Está claro, es un instrumento de propaganda muy útil para las sociedades tradicionales, para los gobiernos tradicionales, que dicen, no, mira, el abate Barruel nos explica aquí claramente lo que ha pasado. No es que la sociedad quiera, no, es que hay un grupo de malvados, que son los Illuminati, que se han dedicado a hacer estas cosas y a pervertir las bases de nuestra maravillosa sociedad. Bien. El señor que tenemos al lado es la muestra clarísima de que la formación científica y el pensamiento crítico no necesariamente tienen que ir juntos. Este señor se llama John Robinson, escocés, masón también, y entonces él llegó a la conclusión, escribió un libro maravilloso, es divertidísimo el libro, sinceramente, que se llama Proof of a Conspiracy, prueba de una conspiración. Lo publicó en 1797, en el que decía que todos los problemas habidos y por haber, y esos cambios drásticos y espantosos que venían de Francia,
y que eran una hidra espantosa revolucionaria, procedían de la infiltración de los Illuminati, otra vez los Illuminati, entre los buenísimos masones. Él era masón, tampoco tenía mucho interés en reconocer nada de los masones, le pasaba como al abate Barruel, ellos no fueron, a ellos les pervirtieron los malvados alemanes, como no podía ser de otra manera. Y digo que es una explicación o un ejemplo de cómo la formación científica no necesariamente va junto con el pensamiento crítico, porque aquí donde le tienen ustedes, este es el señor que inventó la sirena, la sirena a la que suena en las fábricas. Es el inventor de la sirena, colaboró con James Watt en un montón de experimentos tempranos sobre el motor de vapor y era profesor en la Universidad de Edimburgo, era matemático, era un tipo inteligente, brillante, que sin embargo prefería explicar las cosas basándose en estas teorías de la conspiración que tienen un elemento muy curioso y es que todas le niegan agencia a la sociedad, es decir, la sociedad no es nada. La gente no es nada, no pintan nada, pero estos tintoreros, estos cordeleros, estos no son nadie, pero ¿quiénes son ellos para andar derrocando reyes? ¿Qué pintan, no? No, claro, estas cosas se tienen que hacer desde las logias masónicas, donde está la gente que sabe leer y escribir bonito y además tienen títulos universitarios y además ni siquiera son ellos, es que han venido los malvados alemanes vía los Illuminati a corromperlos. Estos pobres Illuminati, se trata de una sociedad que organizó hacia 1700, déjame pensar, 1776, es verdad. El profesor Adam Weishaupt era un profesor de Derecho Canónico en una universidad bávara, en Ingolstadt, y era un hombre que efectivamente tenía idea de que la sociedad tenía que cambiar y que una de las primeras cosas que había que hacer era sustituir la religión tradicional, él era de una universidad católica, por una religión de tipo natural, un poco parecido a lo que querían hacer también en la Revolución Francesa con los cultos a la diosa razón y todas estas cosas. Siempre hay, en algún momento de la historia, alguien que piensa que la religión se puede sustituir por vías racionales, ¿no? Esto es lo que le pasaba a Juliano el Apóstata, que le fue muy mal en la vida, y luego le ha pasado a otras cuantas personas a las que también le ha ido muy mal en la vida. Y de hecho a Weishaupt le fue también bastante mal en la vida. Su sociedad duró legalmente 10 años en Baviera. A partir de ese momento les dieron boleto y los ilegalizaron porque empezaron a ver que en sus reuniones hablaban mucho de cargarse las estructuras de la iglesia, etcétera, etcétera. Se refugiaron en Sajonia porque los duques de Sajonia parecían que eran muy proclives a cosas racionalistas y todo lo demás, y duraron allí como otros 3 años más. Es decir, y no pasó más. No pasó más, salvo que se han quedado de espantapájaros horrible gracias a estos dos buenos señores y a una extensísima literatura que en el siglo XX y XXI tiene un éxito espectacular. Si atendemos a algunas voces, los Illuminati están detrás de prácticamente todo. La reina Sofía de Grecia es Illuminata y además está en el Club Bilderberg, que está compuesto por Illuminati. Y todas las decisiones absolutamente que se toman en torno a nuestros, yo qué sé, tasas de interés, bancarias y tal, la toman un montón de Illuminati que han sido capaces de sobrevivir generación tras generación tras generación para seguir metiéndose en la vida de todos nosotros. Así está. Nos hace mucha gracia, pero luego pasa lo que pasa. Y lo que pasa es que nacen movimientos políticos como Action Française en Francia, del señor Charles Maurras, que surge en 1899 con la idea de que todos los males del país, de Francia, vienen de 4 sectores muy concretos, que además son típicos. Los judíos, como no, los masones, por supuestísimo, los protestantes, que siempre en Francia tienen una posición un tanto ambivalente, y eso que ellos llaman siempre muy poética y muy griegamente, los metecos, que vienen a ser los trabajadores emigrantes. Action Française ha tenido una influencia enorme en todo el reaccionarismo francés desde su fundación. Y el reaccionarismo francés es una fuerza importantísima que antes de la Segunda Guerra Mundial se manifestaba en movimientos como la Cagoule, que era espantosa, y como otros muchos que no hace al caso comentar. Ya saben ustedes que yo soy de Madrid. En mi ciudad hay una calle dedicada a Carlos, le llaman Carlos Maurras. Sigue teniendo calle. Fue una extensión que se hizo cuando Franco todavía estaba vivo y yo creo que nadie en el Ayuntamiento de Madrid se ha querido preocupar de ver de dónde sale ese nombre.
cuando vemos también lo que sucede después de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, y se sabe que en los cuarteles de Alemania iban corriendo panfletos en los que se decía que la derrota alemana era un producto de la conflagración, de la confabulación, de la conspiración entre judíos y socialistas. Y luego ya vimos lo que pasó, cómo el reaccionarismo alemán, que existe, igual que el irracionalismo alemán existe, surge de la peor manera posible en lo que todos ya conocemos. Y en España, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ver o volver a ver Raza, la película aquella que se hizo basándose en una novela que había escrito Franco en su juventud bajo el seudónimo de Jaime de Andrade, verán que todos los males del país, que por supuesto están en 1898 y la pérdida de Cuba y Filipinas, es producto de la masonería que se ha infiltrado en el Congreso, en el Senado y en el Gobierno, y que cualquier acción que el honroso ejército quería llevar adelante para que el imperio bla 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 bla, llegaban los malditos políticos masones y entonces la dinamitaban. Y la responsabilidad es, por supuesto, de los masones, de los judíos y de los bolcheviques. Hay teorías muy graciosas. Hay algunas, por ejemplo, que dicen que los Rothschild, la familia Rothschild, que es verdad que tiene vitola, porque eso de ser judío también puntúa en estas cosas de la teoría de la conspiración, que los Rothschild tienen un plan urdido desde hace mucho tiempo por el que piensan esterilizar a la inmensa mayoría de la población y hacer que todos los bancos de semen del mundo estén llenos de genes de los Rothschild. Esto recuerda muchísimo a la manía genésica que tienen hoy muchos multimillonarios que se dedican a inseminar mujeres como si no hubiera un mañana para cedernos, no sabemos si gratuitamente, el beneficio de la extensión de sus genes, que deben de ser de una marca estupenda. En Estados Unidos vemos muchísimos elementos conspiratorios y muchos de ellos no tienen ninguna gracia porque se han cobrado muertos en atentados absolutamente terribles como el que ocurrió en Oklahoma, con las famosas milicias aquellas que estaban basadas en la teoría del nuevo orden mundial, en el que judíos, socialistas y la habitual conflagración iba a destruirlos. Es más, incluso, y volvemos de nuevo a lo no necesariamente compatible que es el pensamiento crítico con la capacidad científico-técnica, Samuel Morse, el famoso Morse, era una persona creyente en teorías conspiratorias del peor, pero del peor nivel. Él creía que había una conspiración, en la que estaban los Rothschild, por supuesto, destinada a hacer de un príncipe Habsburgo rey de los Estados Unidos. Y esto se lo creía, o sea, no lo creía y lo difundía. Era un plan austriaco en conflagración con los judíos del país, en fin. Hay un libro muy curioso, tiene ya muchos años y tanto, tiene los mismos años que yo, es del 64, que se llama El estilo paranoide de la política en Estados Unidos, de Hofstadter, que cuenta ahí unas cuantas cosas que de verdad ayudan a entender un poco incluso lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos. Ayudan a entender unas cuantas cosas. Dejamos ahora ese segundo grupo tan occidental de las teorías de conspiración basadas en el gobierno del orden mundial y vámonos a ir a una cosa muy castiza, pero muy castiza, que es la del chivo expiatorio. Los chivos expiatorios existen en todas las culturas y han existido a lo largo de toda la historia. Es decir, es mucho más fácil culpar a un grupo concreto de ser los culpables de tus males que hacer análisis complejos. Y volvemos a lo mismo. Son memes informativos que se transmiten con muchísima rapidez y que hacen víctimas de grupos sociales concretos. En España tenemos siempre el problema tradicional de los judíos, de los gitanos y de los moriscos. No solo, pero esos tres de una manera muy especial. Y vamos a ver además una cosa que es particularmente dura porque tiene mucho que ver con nuestra historia y con por qué a España le ha ido tan mal en algunas cosas, que es los estatutos de la limpieza de sangre. Los estatutos de limpieza de sangre. Una particularidad que dentro de Occidente solo existe aquí, solo existió aquí. Lo que vemos aquí es una cosa maravillosa. Me parece que ahora mismo el propietario es
Bancaja, puede ser como se llama ahora mismo la antigua Caja de Ahorros de Valencia. No recuerdo ahora mismo, bueno, lo que era la antigua Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, compró porque consiguieron rescatar un conjunto de lienzos que retrataban con todo lujo de detalles la expulsión de los moriscos, perdón, es decir, cómo salían de los puertos, qué era lo que hacían. Son unos cuadros artísticamente bastante malos, pero sin embargo son muy, muy llamativos por el nivel de detalle. Aquí lo que vemos es la expulsión desde el puerto del Grao de Valencia. Vemos a moriscas nobles vestidas como mujeres nobles, que van con todos sus trajes. Vemos al marqués de Caracena, que era el virrey en Valencia, y cómo dirige las tropas. Es decir, en la época estaban encantados y satisfechos de haber expulsado a los moriscos y lo conmemoraban con estas pinturas que tienen didascalias para aburrir, para que la gente lea y sepa perfectamente lo que está viendo. Estas pinturas estuvieron más o menos desaparecidas hasta hace muy poco tiempo, que fue cuando las rescataron justamente la Caja de Ahorros de Valencia. Y con motivo, en 2009, hubo una exposición bastante grande con motivo del cuarto centenario de la expulsión de los moriscos. A los moriscos se les expulsó, no solo porque no se integraban, es decir, porque no dejaban de hablar aljamiado, o sea, bueno, algarabía, aljamiado era la escritura, porque no dejaban de hablar algarabía, que es el nombre que se da en castellano al dialecto árabe muy mezclado que hablaban los moriscos en España, porque no abandonaban sus vestiduras tradicionales, seguían comiendo como habían comido toda la Santa Vida, etcétera, etcétera. Es que lo que se decía de ellos es que estaban en connivencia con el turco para ganar plazas en España y para que los turcos nos invadieran. Es algo que si lo oye el Imperio Otomano le da el ataque de risa, porque el Imperio Otomano no tenía ni la menor intención de hacer nada de eso. Ellos estaban muy ocupados en ese momento con el control del Mediterráneo Oriental y concretamente con la toma de Chipre, que era lo que sí que les motivaba mucho y finalmente terminaron haciendo. No se fiaban absolutamente nada de los moriscos españoles, habían visto cómo se habían conducido en la revuelta de las Alpujarras y no se fiaban absolutamente nada de ellos, y se fiaban todavía menos de los musulmanes establecidos en el norte de África. Para buena parte del mundo musulmán, el musulmán occidental no es de primera clase, y no es buena gente, y ni siquiera habla árabe como nosotros. O sea, es una cosa complicadita. De hecho, el propio duque de Alba hizo un informe para Felipe II diciendo: no hay ningún riesgo, o sea, no hay riesgo de que los otomanos se pongan en contacto con y que monten nada, si es que no quieren ni saber de ellos. Sabían perfectamente que eso no era posible. Y sin embargo se decía mucho, y se decía desde los púlpitos. El propio patriarca de Valencia, en vísperas de la expulsión, estaba en la Catedral de Valencia dando homilías y prédicas en los que estaba culpando a los moriscos españoles de estar en contacto con el enemigo otomano. Así que digamos que con todas estas cosas, estos pensamientos conspiranoicos de la época, pues se van allanando los caminos para poner a los moriscos de patitas en la calle en unas condiciones muy, pero que muy malas. Pero hablábamos de la limpieza de sangre. La limpieza de sangre es un estatuto según el cual, para entrar en determinados lugares, corporaciones, instituciones como los cabildos catedralicios, las universidades, en fin, muy variadas, hay que demostrar limpieza de sangre, es decir, no se tiene mezcla ni de musulmán, ni de judío, ni de hereje, ni, un poquito más adelante, se han llevado a cabo oficios viles. Hay toneladas de papel en muchísimos archivos españoles sobre las ejecutorías de hidalguía y sobre las investigaciones de limpieza de sangre. La limpieza de sangre fue una obsesión en la España del 16, del 17, del 18. Era lo que servía para apartar a gente, decirle tú no, quitarse de en medio al opositor, a la misma persona que concurría contigo para un cargo, tú no, porque no, tu abuela resulta que era un poquito morisca, ¿sabes? Y cosas por el estilo. La limpieza de sangre es racista, de por sí es tremendamente racista, pero además es tremendamente consoladora
para los pobres que solo tienen una cosa clara, y es que ellos no tienen mezcla con judíos ni con moriscos. Ellos son pobres, pero son honrados. No tienen un duro, no tienen tierras, no tienen nada, pero tienen buena sangre. Y esa mentalidad ha pervivido hasta hace muy poquito tiempo. Pero además fue la mentalidad que hizo que este buen caballero, que era el cardenal Silicio, consiguiera que la Catedral de Toledo, la primada de las Españas, ni más ni menos, adoptara el Estatuto de Limpieza de Sangre e impidiera que nadie que no tuviera limpieza de sangre pudiera acceder a su gestión de gobierno. ¿Y cómo lo puedo? Antes de nada, el cardenal Silicio era un tipo impresionante intelectualmente. Era alguien que era hijo de campesinos pobres y que llegó a ser ni más ni menos que tutor y, ¿cómo se dice esto?, preceptor de Felipe II. O sea, no es poca cosa. Llegó a ser cardenal primado de las Españas viniendo de donde venía. Pero claro, venía de donde venía. Él no era de una familia rica, pero él tenía la sangre limpia. Mientras que él sí veía como en Toledo los cargos catedralicios del cabildo empezaban a ocupar los hijos de conversos. Entre los conversos había gente muy rica y gente que podía comprar cargos. A Silicio, digamos que se le cruzó la cosa, se le cruzó de muy mala manera, y se le cruzó tanto que cometió lo que hoy llamaríamos una felonía gravísima, que es falsificar un documento. Hizo que se encontrara en el archivo de la Catedral de Toledo un documento que era la Carta de los Príncipes de la Sinagoga de Constantinopla, dirigida a los judíos de Toledo, en la que los judíos de Toledo decían: oye, que creo que nos van a expulsar antes de 1492, ¿qué hacemos? Y entonces los sabios de Constantinopla le dicen: pues mira, tienes que hacer varias cosas. Lo primero, vuestros hijos tienen que aprender medicina. ¿Por qué? Porque si se hacen médicos podrán matar más a los cristianos con las medicinas. Lo segundo, pues tienen que hacerse gente de leyes. ¿Por qué? Porque sabiendo de leyes podrán oprimir legalmente a los cristianos. Tienen que hacer, y tienen que convertirse, y tienen además que tomar los órganos de la Iglesia. ¿Por qué? Porque les oirán en confesión y los matarán de miedo, y se quedarán además con todo lo suyo. Era falso como un diablo el documento. Se lo mandó a Pablo III, que era el papa de la época, Pablo III. En Roma se morían de risa con el documento, no hicieron absolutamente nada, no lo desautorizaron, pero él lo siguió utilizando. Y finalmente en Toledo se aprobó el Estatuto de Limpieza. Y una vez que ya la primada lo hace, ya lo hacen todas las demás. Es que es absurdo pensar que no van a hacer una cosa parecida. Aquí el invento del cardenal Silicio tuvo un éxito extraordinario, tan extraordinario que llegó hasta el siglo XIX, porque hay un documento también falso, que es el que envían los judíos también de Constantinopla, que tenían un prestigio extraordinario, a los judíos de la sinagoga de Arles, en Francia, a decirles más o menos lo mismo. Y este documento, junto con una obra que es muy famosa, que es el Diálogo en los Infiernos, de Maquiavelo y Montesquieu, de Joly, es la base de otro de los documentos más horribles que hay en el mundo, que es los protocolos de los sabios de Sion, que es un monumento de la teoría conspiranoica más loca del mundo, y que presuntamente hizo la Ojrana, la policía política de los zaristas, en fin, una cosa tremenda, y que se ha empleado durante mucho tiempo para vejar a los judíos y para perseguirlos, y que yo he encontrado en la Casa del Libro de Madrid hace apenas 20 años, dentro de la sección de historia, sin mayor tal. Por supuesto, si desaparece un niño, se le echa la culpa a los judíos. Este es el origen de eso que se llama el bulo de sangre. El bulo de sangre es aquello en lo que en las sociedades antiguas, en el siglo XV, XVI, se culpaba a los judíos cuando desaparecía un niño, se les decía que se les sometía a una serie de ritos espantosos que eran simulacros de los ritos católicos, la crucifixión del niño, etcétera, etcétera, todo lo demás, para entregarse a sus espantosas orgías judías en las que mojaban hostias en la sangre del niño y se las comían. Cualquiera que tenga una idea
remota siquiera de lo que es el judaísmo sabe que eso no es posible, porque tienen verdadero horror a ingerir sangre. Absoluto y verdadero horror a ingerir sangre. Todos los animales que consumen están exsanguados de arriba abajo. Pero sin embargo funcionaban, y funcionaban mucho. Estos libelos funcionaron muchísimo. Y siguen funcionando. Esto que ven aquí es las fiestas. Este es el de 2018, pero lo podemos encontrar muy parecido en 2024, en 2025, en 2020, del pueblo de La Guardia. Lo que hemos visto antes es el grabado de la crucifixión del Santo Niño de la Guardia, que era un niño que desapareció en el siglo XV, y entonces, según el libelo de sangre que montaron en su momento, es que habían sido unos cuantos judíos que lo habían llevado a descampado, lo habían matado y lo habían sometido a este tipo de torturas y todo lo demás. Bueno, pues el Santo Niño de la Guardia sigue adorando en la ermita que se levantó en el sitio donde supuestamente se había asesinado al niño. Y como ven, aquí tenemos todavía la estampa del Santo Niño de la Guardia en tal. Y ya termino y les dejo a ustedes en paz, que yo creo que he abusado suficientemente de su tiempo y del tiempo del Círculo Escéptico. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacerme, sobre todo no sé si yo sabré respondérsela, pero en cualquier caso con muchísimo gusto a su disposición. De todo. ¿Existe el Club Bilderberg? Existe. ¿Y para qué sirve? Bueno, no tengo la menor idea, quiero decir, no he estado nunca dentro de una reunión del Club Bilderberg, pero el Club Bilderberg es un conjunto de clubes en los que se supone que se reúnen personas más o menos influyentes y se pueden hablar de la situación mundial, algo así como una especie de rotarios, pero en ese plan. No creo yo que nada en lo que pueda tener un poder impresionante como para manipular nada invite a la reina Sofía de Grecia, sinceramente. Que le digo la verdad. Pero sí existe, sí existe. Y se reúne, además yo creo que anualmente, además en unas reuniones que se van a conocer públicamente. No se puede entrar en ellas, pero no son secretas ni arcanas, se reúnen en unos hoteles siempre fastuosos. Pero no se reúnen para dominar el mundo. Pues se les ha dado un poquito mal, ¿eh? Si es esa reunión para dominar el mundo, muy bien no se les ha dado. ¿Ninguna pregunta más? Esto es una conspiración. ¿Has visto? ¿Qué importancia tiene, como no pregunta nadie, las conspiraciones ahora y desde cuándo, si es así, vienen de Estados Unidos? Muchas vienen de Estados Unidos, pero a ver, es normal, la música viene de Estados Unidos, no sé cuantísimas cientos de miles de cosas vienen de Estados Unidos. Vivimos en nuestro hegemón de hoy son los Estados Unidos. Y lamentablemente dentro de los Estados Unidos hay una vena muy grande, muy loca de teorías de la conspiración. Hay también otras muchas cosas, pero no sé por qué no llegan con la misma facilidad, pero vamos, llega el rock y llegan las teorías del nuevo orden mundial, por ejemplo. ¿Por qué los protocolos de Sion fueron los que de alguna manera los que utilizó Hitler para el Holocausto? ¿Por qué los protocolos? Es una buena pregunta, porque yo creo sinceramente que no tenía necesidad de tirar de ellos. Ninguna necesidad, porque la vena irracional y antisemita en Alemania es tremenda y conocidísima. O sea, no es ninguna... imagínense ustedes Mendelssohn, el compositor, mira, la familia potentísima, los Mendelssohn, que no tuvieron igualdad jurídica con el resto de sus paisanos hasta que Mendelssohn era un crío. Estamos hablando, en fin, yo sé que no es fácil a veces entender cómo era la Europa de hace un par de siglos, pero no todo el mundo tenía los mismos derechos ante la ley, y en el caso de Alemania los judíos no tenían ningún derecho ante la ley. Es decir, no tenían... ¿Por qué tenían necesidad de tirar de los protocolos? Pues, a saber. También había unas venas muy extrañas dentro de algunos jerarcas nazis, con pensamientos esotéricos extraños. O sea, el hombre este Himmler, cuando se vino a España, lo primero que hace es irse a Montserrat, porque hay ahí no sé qué cosa telúrica y no sé qué cosa de la última Thule, y estas cosas horribles que ellos creían y que no se sabe muy bien de dónde salen, pero que ahí están. No necesitaban hacerlo,
Pero bueno, sí, traga, y mira, esto es un estudio muy serio que dice que estos señores quieren, pues vale, pues estupendo, pero no necesitaban hacerlo, yo creo. Sí, Sí, quería saber qué opinión tienes acerca de por qué las élites norteamericanas tienen interés en ayudar a Israel. yo, a ver, los franceses que siempre han sido muy graciosos, siempre decían aquello de chercher la femme, o sea, busca a la mujer siempre que veían una cosa política extraña, decían, uy, seguro que hay un problema de faldas por medio. Yo que soy bastante más cínica que los franceses, yo siempre creo que lo que hay que buscar es el dinero. Es decir, en principio, si tú te pones a ver, y existe un fuerte pensamiento reaccionario también en los Estados Unidos muy antiguo, y tú te pones a ver cosas que pasaban antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el famoso discurso que hacen Des Moines, Lindbergh, los judíos son los malos en la historia de los Estados Unidos también. Los judíos y los católicos son los malos, son malísimos, son terribles, son espantosos. Y luego de repente vemos que la cosa se transmuta. Y pasan de ser los malos tradicionales del reaccionarismo estadounidense a convertirse en poco menos que los adalides de la libertad, bla, 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 bla. Habría que buscar el dinero. O sea, Estados Unidos es un país que está bastante endeudado y hay que ver quién tiene esa deuda. Que es un pequeño factor que siempre se nos olvida. Es decir, el hegemón, son los dueños del mundo, lo que nosotros queremos, tiene una deuda importantísima, muy importante. Y esa deuda está en unas cuantas manos curiosas. Y el capital israelí es importante a la hora de gestionar la deuda de los Estados Unidos. No es quizá el único comprador de deuda estadounidense, los chinos también tienen bastante deuda estadounidense, pero en Israel hay mucha deuda estadounidense. Y luego pasan unas cosas un tanto extrañas, que estamos viendo ahora con este gobierno concreto, en el que vemos como el yerno del actual presidente de los Estados Unidos, que es judío, Jared Kushner, está metido hasta arriba en un tema de negocio en Israel, que tiene que ver con esa idea que nos parece a todos muy marciana, pero que es tan marciana que terminarán llevándola a cabo, como si lo viera, de convertir toda esa zona en la riviera del Levante Mediterráneo. Ahí hay algo que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con la expansión del negocio y que tiene que ver también con una cierta identidad. Es decir, ellos para entrar allí y quedarse y montar su riviera del Levante Mediterráneo se podrán fiar de los israelíes a lo mejor, pero no se van a fiar de los palestinos, ni de los libaneses, ni de los sirios, que son pues como otra gente, son distintos. Pero ojalá supiera, estos son dos pinceladas y ojalá supiera la verdad, ya me gustaría. Bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta más. Eso sí te explica muy bien. No, eso es que les ha aburrido mucho. Bueno, no se quieren ir a casa. les prometo que me he acordado de una cosa, y como tienen la librería enfrente, igual lo pueden encontrar, y si no, pedir. Will Eisner, el autor de Spirit, tiene una extraordinaria novela gráfica que se titula La conspiración, la historia secreta de los protocolos de los sabios de Sion, prologada nada menos que por Humberto Eco. Yo se la recomiendo, la leí hace muchos años, es una maravilla. Hay un estudio muy bueno hecho por el profesor Cruz Mundet, que tuvo la deferencia de enviarme a la casa hace un par de años, sobre los protocolos de los sabios de Sion, que es extraordinariamente meticulosa. El profesor se llama Cruz Mundet, es los dos apellidos. Si pueden encontrarla, se la recomiendo mucho porque es verdaderamente muy, muy meticulosa y hace unos análisis muy curiosos de los protocolos de los sabios de Sion. Y si quieren encontrar los protocolos, los tienen seguramente en Todo Colección, en ediciones españolas de los años 20, mirar, yo me los compré así. Y en internet. Exactamente. Voy a hacer una última pregunta. Venga. ¿Tú dirías que a la gente en general le gusta que le engañen? Yo diría que somos muy graciosos. Es decir, nos gusta, lo que decíamos antes, nos gusta ir a pasar miedo al cine, estamos así, ¿no? Tenemos unas cosas muy raras. Nos gusta que nos engañen, lo que no nos gusta es la indeterminación, lo que no nos gusta es la incertidumbre. Homo sapiens está programado para muchísimas cosas menos para tolerar la incertidumbre. Miénteme, dime, aunque sea mentira, pero dime algo. Es un clásico de las relaciones humanas.
Yo no lo entiendo porque yo no soy un poco rara, yo prefiero con mucho la incertidumbre a que me cuenten cualquier cosa extraña, pero es muy habitual entre nosotros que queramos la incertidumbre y que prefiramos cualquier explicación, aunque sea absurda, a una carencia de explicación. Es decir, si yo te digo, te vas a morir y después de la muerte yo creo que no hay nada. Y alguien va a decir, ¿cómo qué? Llega alguien y dice, ¿cómo? Perdona, te está esperando el paraíso con unos perfumes naturales, unos ángeles batiendo las alas, en fin, todo lo que toque y todo lo demás. La gente prefiere esa certidumbre de irse al otro mundo sabiendo que va a ver a sus seres queridos o que le van a tratar muy bien, a decir, no, mira, pues se acabó. Es que eso es incierto, eso genera incertidumbre. Y todo el mundo prefiere una explicación. ¿Por qué somos así? Pues no tengo la menor idea. Es verdad que somos seres racionales, pero tenemos una racionalidad que funciona de una manera a veces muy particular. Por razones de nuestra propia historia evolutiva, somos capaces de hacer patrones con muchísima rapidez a partir de 2 o 3 puntos. Nada más, 2 o 3 puntos. Y luego rellenamos los vacíos con un montón de inferencias y de suposiciones normalmente bastante idiotas. Pero el caso es que a lo mejor te fallan 99 veces, porque son bastante idiotas. Pero con una vez que te funcionen, han salvado tu vida. Porque tú estabas haciendo pis detrás de unas matas y has visto un ojo centelleante, has oído algo que parecía que se acercaba y has dicho, el tigre viene a por mí, y has salido zumbando. 99 veces fallas y dices, acabo de hacer el idiota. Pero una vez que te funcione, has salvado tu vida. Entonces, estamos acostumbrados a hacer inferencias rápidas, a desarrollar patrones muy rápidos, normalmente muy malos, pero es verdad, con que te funcionen una vez, funcionan. Y luego está el saber popular que dice, cuando el río suena, agua lleva, que va todo encaminado en lo mismo. Somos un poco tremendos. Y el problema justamente del pensamiento crítico es que tienes que ser capaz de entender que tu razonamiento está determinado por una larguísima historia evolutiva en la que puedes llegar a terminar diciendo unas cosas impresionantes y a culpar a tu vecina que tiene una verruga con 3 pelos y además está tuerta, pero que ha mirado mal a tu nieto y de repente a tu nieto le ha dado una escarlatina en la época preantibiótico y la criatura se te ha ido patriana y tú no sabes por qué ha sido. Pues la señora de la verruga con los 3 pelos tiene un porvenir un poco complejo. Así somos. Bueno, pues antes de despedirnos de Antonia, les recuerdo que el 23 de mayo tendremos la siguiente charla del ciclo. La dará el economista David Hoyos y irá sobre más allá del crecimiento, transición o barbarie. Muchas gracias y un fuerte aplauso para ustedes.